Vamos a hablar el día de hoy sobre tejido conectivo. Como habíamos hablado en otras clases, el tejido conectivo es aquel que permite la unión de los demás tejidos básicos o fundamentales. Ahora, algo bien importante es que el día de hoy vamos a hablar sobre una de las especialidades del tejido conectivo. ¿Se recuerdan de esta imagen cuando nosotros estuvimos platicando del mesénquima que daba origen a muchas células y que de ahí salían muchas células homólogas formadoras de tejidos conectivos pero con ciertas especialidades? Hoy vamos a hablar específicamente de este grupo de células que son las células de los condrocitos y que su especialidad es la formación de lo que corresponde al tejido del cartílago. De igual forma, los osteocitos y osteoblastos que se encargan también de la formación de la matriz o del tejido óseo que vamos a estudiar nosotros y que tiene muchas particularidades. Regresamos entonces a la etapa de la formación del mesodermo. El mesodermo entonces da origen a muchas células pluripotenciales y estas son las células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas en un momento dado en la etapa embrionaria y periodo fetal pues se va dividiendo y se va conformando ya en células específicas con funciones ya muy particulares. En este caso vamos a hablar del tejido cartilaginoso y vamos a explicar que existen de esas células madres del mesénquima dio origen a células madres pero ya del cartílago que le vamos a dar el nombre de condrógenas o condroprogenitoras. Estas células a su vez se van dividiendo y dan origen a células funcionales de la matriz del tejido conectivo. Estas células funcionales les vamos a dar el nombre de condroblastos y estas se van a encargar específicamente de sintetizar la matriz del tejido conectivo del cartílago. Más adelante, conforme la matriz se va constituyendo, van quedando atrapadas estas células y les vamos a dar el nombre de condrocitos. Pero estas células seguirán dentro de su espacio, dentro de su cápsula celular, seguirán formando matriz y le vamos a hablar el nombre de matriz territorial, que es parte de la que nosotros vamos a poder identificar dentro de un corte histológico de cartílago. Aquí podemos nosotros entonces nuevamente regresando al inicio en el periodo fetal, vamos a hablar de que existe un cartílago fetal, el cual desaparece posterior a la sustitución de los moldes de cartílago por tejido óseo. Este tejido es bien importante comentar que es prácticamente la misma característica del cartílago hialino. La diferencia es que este cartílago es sustituido por tejido de osificación después de que ha adquirido la forma anatómica del molde del cartílago y después empiezan a emigrar células o vasos sanguíneos para sustituir esta matriz por nueva matriz, por nuevas células, de tal forma que cambia el tejido. Vamos a irlo analizando poco a poco. Entonces, como primer punto, entonces el tejido fetal o el cartílago fetal, después tenemos el cartílago hialino que lo vamos a encontrar en muchos lugares, como por ejemplo la puntita de la nariz, que es de tejido hialino. También lo vamos a encontrar en los anillos de la tráquea y de los bronquios, que le dan la consistencia de apertura al tubo traqueal. Esos están formados por anillos también cartilaginosos, casi en su mayoría. Habrán algunos cartílagos elásticos que se intercalan, pero son pocos. Luego tenemos el cartílago elástico, que como ya les comenté, así como el epiglotis, que es un cartílago elástico que tiene mucha flexibilidad. El más conocido entre los cartílagos elásticos es el del pabellón de la oreja, que vemos que tiene mucha flexibilidad, mucha elasticidad, pero todos estos cartílagos carecen, prácticamente estos dos carecen de vasos sanguíneos. Entonces estos cartílagos no tienen una irrigación propia, no tienen una inervación propia, sino que van a estar todo el sistema periférico del cartílago. Vamos a tener ahí nosotros una membrana que lo cubre, una membrana que lo protege y que separa la matriz cartilaginosa del resto de matriz del tejido conectivo. Entonces la única forma que nosotros podemos encontrar que las células se nutran a través de esta matriz es a través de la difusión. Esto representa que el cartílago hialino y elástico tienen un porcentaje alto en agua
Entonces, ese porcentaje alto en agua, combinado con muchas sustancias como protoglucanos, glucosaminoglucanos y una buena cantidad de fibras, en este caso vamos a hablar de fibras de colágeno tipo 2 prácticamente en este tipo de cartílago que hemos estado analizando hasta ahorita. Vemos que este tipo de cartílago, por la presencia de mucha sustancia amorfa, su función más importante es la amortiguación. Entonces, estos son estructuras que nos permiten básicamente la amortiguación. Y a través de esa sustancia gelatinosa que tiene en toda su matriz, permite la difusión de los solutos a través de la membrana externa, que es la parte condrógena de células y fibrosas que van a formar prácticamente una parte perimetral y esto ahí van a estar los vasos sanguíneos y las terminaciones nevrosas, entonces van a difundir sus solutos a través de difusión. Esto va a facilitar mucho la forma de poder mantener viva este tejido. Vale la pena comentar que la ausencia de vasos sanguíneos en el momento que se produzca una infección en este tipo de cartílagos es muy difícil tratarla porque no es fácil el transporte de antibióticos en estos casos a través de esas matrices. Entonces es complicado, pero sí hay forma de tratar, pero es más complejo. El cartílago fibroso, en relación a los anteriores, este no presentaba pericondrio, que es la capa externa. Este no presenta esa porción. Vemos que tiene colágena tipo 1 y colágena tipo 2. Algo bien importante en ello es que al no presentar pericondrio, sí tiene terminaciones nerviosas y sí tiene vasos sanguíneos, lo que le permite una buena irrigación a este tejido. Se llama fibroso en este caso porque abundan más la cantidad de fibras de colágena y en relación a la clasificación de colágena, la número 1 es la más abundante. Entonces hay una diferencia, no presenta pericondrio, presenta más abundancia de colágena tipo 1 en relación a la 2 que el resto de cartílagos y tiene un sistema ya propio de capilaridad y de irrigación e inervación dentro de su matriz que lo constituye como tal. Entonces esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos. El cartílago va a presentar en la parte externa que habíamos hablado nosotros del pericondrio, esa como es un tejido denso, prácticamente es un tejido conectivo y las células que lo predominan van a ser los fibroblastos, que ya cuando están dentro de la matriz le vamos a el nombre de fibrocitos. El fibroblasto es el encargado de producir la matriz y el fibrocito es el que nosotros normalmente observamos ya de una matriz constituida. Lo que hablamos de pericondrio, peri en la periferia y condrio del sistema cartilaginoso. Entonces, aquí nosotros podemos ver que esto está siempre en el perímetro de todo el cartílago. Vamos a encontrar esta capa, que vimos que se divide en dos capas. Una capa fibrosa, que es la más externa, que tiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. Básicamente es un tejido fibroso denso regular y una capa celular que ya es la que entra en contacto con la matriz, pero que aquí lo que más importa es la presencia de células condrógenas o condroprogenitora, ¿verdad? Entonces esas células se dividirán para dar origen a la formación de condroblastos y estos a su vez van penetrando en la matriz, ya que el crecimiento del cartílago es por aposición. Entonces vamos observando nosotros como que pusieran un ladrillo, subieran las células madres encima y pusieran otro ladrillo y así sucesivamente se van formando las capas y la gran cantidad de células hasta donde la necesidad o el tamaño del cartílago que se necesite mantener. Esto estamos hablando de un periodo embrionario donde ya empieza prácticamente a diferenciarse sus células y a formar su propia matriz. Y la capa fibrosa que es la externa que ya comenté hace un ratito. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces nosotros algunas características de nuestro cartílago que estamos estudiando. Entonces va a tener algunas funciones básicas que comenté por la cantidad de matriz que tiene. Tiene una función de amortiguación y es porque existen más sustancias amorfas en relación a las sustancias fibrosas. Eso significa que este tejido no está presente para la tensión,
como el fibroso, el cartílago fibroso, que ese sí está preparado para la tensión, soportar esas fuerzas. En este caso el cartílago no es un sistema de amortiguación y de sostén. Si le creamos mucha fuerza de otro tipo, podríamos incluso fracturar la estructura. Eh, ya comentamos que hay un cartílago fetal que es el que sirve de modelo para prácticamente dar forma a toda esa anatomía que nosotros conocemos, con la excepción del cráneo. El cráneo es formado por membranas al principio y posteriormente es sustituida a esas membranas por tejido de osificación que le da la forma anatómica que nosotros ya conocemos en lo que corresponde a la bóveda del cráneo, ¿verdad? También vamos a encontrar nosotros que en la estructura cartilaginosa existen muchos componentes de líquidos que se secreta como lubricantes para el deslizamiento de las articulaciones. Entonces en las articulaciones normalmente de los huesos vamos a encontrar nosotros que esas cabezas y esas cavidades que facilitan la articulación están revestidas de tejido hialino. Básicamente esa es una característica muy importante y por eso adquieren cierto color especial en esas áreas recubiertas que les facilita el deslizamiento, la lubricación de líquido sinovial, que vamos a estudiarlo en algunos momentos. Podremos ir analizando cómo funcionará esta estructura. Entonces vamos a encontrarla en muchas regiones, en regiones articulares, en los discos, también en los discos de osificación. ¿Te recuerdan ustedes que los huesos largos presentan una diáfisis, una epífisis y en medio hay un núcleo de osificación o un núcleo de crecimiento? Ese está formado por cartílago y en la medida que las hormonas estimulen el crecimiento, este cartílago seguirá creciendo hasta llegar a la edad adulta, en el cual esos puntos se unificarán, se unirán la epífisis y la diáfisis y complementarán una fusión completa de todo el hueso. Ya no se encontrarán dos estructuras, entonces nos ayuda en todo el proceso de crecimiento. Aquí tenemos la imagen de un corte histológico de tráquea, como se vamos repasando un poquito. Aquí tenemos un epitelio pseudoestratificado, aquí tenemos un poquito de tejido conectivo laxo, glándulas tubulares en este caso con sus acinos mucosos que corresponden prácticamente para la lubricación en la luz de las vías respiratorias. Y tenemos espacio de tejido adiposo en alguna cantidad baja, y aquí es donde nosotros encontramos esa capa que yo les comentaba, el nombre de pericondrio, que tenemos dos porciones, la porción fibrosa, donde van a estar los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, y la capa celular que se señala con esta flecha, que donde vamos a encontrar las células madres o progenitoras, las condroprogenitoras, que darán origen a la formación de condroblastos, y estos condroblastos se ven células aplanadas con núcleos ovales y que se van introduciendo hacia su matriz. En la medida que se van metiendo las células se van aumentando de volumen y se van volviendo más poliédricas, con un núcleo más redondo, más central, y el citoplasma pues empieza a delimitarse con mayor claridad. Entonces en la sustitución, aquí tenemos células, los condroblastos, y aquí tenemos los condrocitos prácticamente. Y vemos estos grupos de células que se agrupan, miren, se dan a hacer como un montoncito de células. A esto le damos el nombre de grupos de células isógenas, ¿verdad? Y dentro de esas células isógenas se va a observar como un poco de matriz más oscura en relación a la que se encuentra un poco más distante a ellas. Esta se le damos el nombre de esa matriz que está fuera de las células y que se observa más oscurita, le vamos a el nombre de matriz territorial, y la que está distante le vamos el nombre de matriz interterritorial, que es lo que va definiendo las características de nuestro sistema. Aquí está la matriz interterritorial y aquí se mira como un halo alrededor de estas células de la matriz territorial y los grupos isógenos, que pueden ser 3, 4 grupitos de células que se constituyen como tal. De tal forma que, y esta matriz se ve así homogenizada. Recuérdense que esto es un moradito como bifuminado, no se ven definitivamente las fibras, porque la colágena que tenemos a este nivel es colágena tipo U2, y eso hace pues no poder ser tan visible con esa misma facilidad que hay en otros tejidos. Aquí vemos en la matriz territorial, miren, ¿verdad? Los grupos de células isógenas, todos esos grupitos que ustedes observan, ¿verdad? De tal manera que
de esa forma podemos ir analizando todo un contenido de tejido cartilaginoso. Vale la pena comentar que en la capa del pericondrio, las fibras de colágena que recubren este cartílago, en este caso, solo en este lugar encontramos colágena tipo 1. En el resto de la matriz ya es colágena 2, pero aquí la colágena en la capa de protección es colágena tipo 1, ¿verdad? Para ir prácticamente separando dos porciones a otras, ¿verdad? Aquí igual tenemos otro corte donde se pueden apreciar bien las células condrógenas, los condrocitos, como los condroblastos dentro de su composición. Esto es lo que les decía, miren cómo se ve más delimitado las células, las membranas, han crecido las células, y eso porque ya no tienen mayor síntesis como los condroblastos, que sí sintetizan mayor matriz. Este es otro tipo de cartílago, que si nosotros nos damos cuenta también tiene sus grupos de células isógenas, también tiene bastante fibras de colágena tipo 2, también presenta un pericondrio con sus capas celular y su capa fibrosa. No hay vasos sanguíneos, no hay terminaciones nerviosas en este caso. Lo que nosotros observamos, estas fibras que son visibles, que se ven un poquito ondulantes, estas representan a las fibras elásticas. Y habíamos comentado que estas fibras elásticas son las que le permiten darle cierta flexibilidad a esta matriz de tejido cartilaginoso. Habíamos comentado que pueden estar así como en algunas regiones de la laringe, en la epiglotis principalmente, en el pabellón de la oreja, donde nosotros podemos encontrar este tipo de cartílago. No es muy frecuente, pero sí está presente. Y sus células, ¿verdad? Los condrocitos que los constituyen. Una característica de este grupo de cartílago, si se me permite regresar a la anterior, es la posición de sus células en forma de hileras. Mientras que en el cartílago hialino veíamos sus células más dispersas, una forma un poco menos ordenada que en relación al cartílago elástico, que sí se ven como cordones de células intercaladas por fibras de colágena y fibras elásticas. En este caso, si ustedes observan, se dan cuenta, la densidad de fibras es mucho mayor. Aquí tenemos nuestro grupo de células, nuestros grupos de células isógenas, los condrocitos atrapados dentro de esa matriz, pero vean este espacio, miren muchas fibras de colágena, y las fibras aquí sí se pueden observar con claridad. Esto representa que es una colágena tipo 1. La colágena tipo 1 es más visible y puede verse incluso la orientación y la dirección de cada una de sus fibras a diferente nivel. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cartílago? Esto lo vemos prácticamente en la parte final de los tendones, que es un material corto, pequeño, pero es material cartilaginoso y que permite la inserción hacia las láminas óseas como puntos finales de esas regiones tendinosas. Podemos encontrarlo en los discos intervertebrales también, por la fuerza que se desarrolla a ese nivel. En la sínfisis del pubis es otra región, y obviamente lo que les interesa mucho a los odontólogos en el disco de la articulación temporomandibular. Entonces en esas regiones es donde más encontramos cartílago fibroso. Miren la cantidad de fibras en relación a la matriz amorfa, que serían estos pequeños espacios, y la gran cantidad de células que presenta, que son muy típicas estas células del cartílago, ¿verdad? Que no se pueden confundir con otras células, sobre todo cuando se agrupan y forman las diferentes agrupaciones celulares isógenas y forman cápsulas, las famosas condronas a este nivel. Luego tenemos el hueso. El hueso es otro de los tejidos especializados y que conjuntamente con el cartílago forman todo el sistema esquelético de nuestro cuerpo. Entonces el hueso vamos a ir encontrando nosotros que va formando parte de diferentes estructuras. Por ejemplo, no solo va a dar soporte con esa armazón esquelética a todo el cuerpo, sino que va a dar protección, permite la protección a órganos vitales. Cada vez que nosotros estudiemos un órgano y analizamos que está recubierto por una cápsula de tejido óseo, como por ejemplo en el cráneo, por ejemplo las órbitas del ojo, o el conducto auditivo, todo el sistema del oído interno y medio, el olfato dentro de un sistema de resguardo, protección,
de la caja torácica que resguarda y protege el corazón, protege los pulmones, las parrillas costales que descienden y protegen el hígado, el vaso, están cuidando y protegiendo órganos de mucha vitalidad. La misma médula ósea que está resguardada dentro de los huesos son órganos de gran vitalidad. La caja pélvica que resguarda prácticamente el desarrollo de las gónadas y que permite el descenso incluso de los testículos en el varón, pero sobre todo la protección del útero, de los ovarios en la mujer, porque aquí se va a dar también la génesis del próximo ser vivo que va a ser reproducido dentro de ese órgano. Entonces, todo lo que está cubierto por osificación, existe un sistema vital. Esto es bien importante. Y conjuntamente con el sistema muscular, crea un sistema de palancas que permite la locomoción, el movimiento, el desplazarnos de un lugar a otro. De tal manera que el tejido óseo es uno de los tejidos, uno de los tejidos más grandes que encontraremos. Es muy extenso por todo lo que representa, pero sobre todo que cumple muchas vitalidades y sobre todo el resguardo de calcio en la matriz. Entonces resguarda y almacena una gran cantidad de calcio que nos permitirá las funciones metabólicas que estudiaremos en cada uno de los órganos conforme nos continuemos con el estudio de este curso y podremos analizar la contracción muscular, la sinapsis y un montón de lugares donde nosotros siempre este ion calcio vamos a encontrarlo como de gran vitalidad. Siempre hablando de las células del mesénquima, en este caso, estas, como dijimos, son células pluripotenciales, son células madres del periodo embrionario, periodo fetal, que en un momento dado de la vida se empiezan a diferenciar y empiezan a aparecer como pequeños núcleos a partir de la octava, novena semana de vida embrionaria. Esos pequeños núcleos empiezan a sustituir la matriz del cartílago donde se ha encontrado como modelo, que en este caso sería el cartílago fetal, y empezar a migrar células de osificación que empezarán a modificar completamente toda la arquitectura de ese cartílago fetal. Para esto entonces migrarán células potencialmente como células madres, en este caso osteoprogenitoras, que darán origen a células osteoblastos. Estos osteoblastos entonces serán las células funcionales que se encargan básicamente de sintetizar y producir la matriz del tejido óseo. Y en el momento que estas células quedan ya funcional y activas, desactivadas porque ya formaron la matriz, se convierten en osteocitos, ¿verdad? Entonces es la misma célula, simplemente que está en diferentes actividades, una actividad de síntesis de producción y una actividad de reposo, que es lo que nosotros observamos básicamente cuando vemos un corte histológico. Las células que se observan en esa matriz van a ser osteocitos en su mayoría. Vamos a diferenciar que el hueso se divide en dos grandes grupos, en hueso compacto y en hueso esponjoso. Normalmente el hueso compacto lo vamos a ver más en la diáfisis y lo del esponjoso lo vamos a ver más en las epífisis, o también pueden ser en la parte interna del hueso, donde vamos a encontrar la médula ósea, donde hay espicas que resguardan a ese conjunto de células madres muy importantes que darán origen a las células de la sangre. También encontraremos en los huesos cortos como en los discos vertebrales, ahí tenemos mucha cantidad, en las regiones de la mandíbula también tenemos hueso esponjoso trabeculado, en el cráneo y en muchas regiones que vamos a ir estudiando conforme avance este curso. Vale la pena comentar nuevamente que la matriz de tejido óseo está compuesto con sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, ¿verdad? Entre las sustancias orgánicas nosotros vamos a mencionar la fibra de colágeno tipo 1 como la más abundante. Casi el 90% de las fibras de colágeno que constituyen la matriz ósea son de tipo 1. Y vamos a encontrar nosotros que estas fibras posteriormente son mineralizadas por sales de hidroxiapatita que permiten endurecer y darle firmeza y dureza.
Esas por los grandes depósitos de minerales que va resguardando ese nivel y sobre todo calcio que constituyen esta petrificación. Entonces, colágena más abundante, colágena tipo 1. Recordemos que el hueso también tiene una capa periférica que lo cubre, lo recubre completamente, que tiene tejido conectivo en la parte periférica y células madres en la parte interna de la capa, que es el el periósteo. Entonces, este en general siempre va a ser su colágena tipo 1. Y aquí están las sales orgánicas, aquí hay una fotografía de los cristales que llegan hacia las fibras de colágena, esto por microscopía electrónica, donde podemos observar cómo se van incrustando esas sales entre fibras y fibras para crear un medio mineralizado completamente, que es duro, es petrificado en pocas palabras, ¿verdad? Y le da mucha dureza. Este es un corte histológico que es una preparación por desgaste. No tiene ningún tipo de tinción ni nada por el estilo, simplemente se ha desgastado a un espesor de 5 a 6 micras para poder observado por la luz, la forma de la iluminación de la fuente de luz del microscopio. Vemos nosotros estos discos concéntricos, vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay varios discos que ustedes pueden ver. Y si ustedes ven, unos más grandes, otros son más pequeños, pero siguen siendo un mismo disco. A esto le vamos a dar el nombre de ostiona. Todo este disco, todo este complejo es una ostiona. Pero no es solo es un disco, es una columna completa, porque este es un corte transverso. Entonces ese tubo y desciende completamente en toda la longitud del hueso. A este le vamos a dar entonces el nombre de ostiona o también sistema de Havers. Esta es la unidad básica del hueso. ¿Qué significa? Que casi que esto se repite en toda la matriz del hueso compacto y de esa manera está representando la parte compleja del hueso, ¿verdad? Esta unidad representa en pocas palabras el hueso como tal. Entonces estas son láminas concéntricas y estas son láminas intersticiales que están entre las diferentes ostionas. Ahora, este tubito que ustedes observan acá, este es un orificio que atraviesa completamente toda la ostiona y que aquí se alberga un capilar. Este capilar nos permite a nosotros irrigar y nutrir a través de sus paredes endoteliales a las células que están próximas, en este caso a los osteocitos próximos, y por las diferentes uniones, tanto de adhesión como de comunicación, estas células nutren a las siguientes, a las diferentes capas, de tal manera que toda la estructura del hueso se está prácticamente nutriendo. Entonces a esto le vamos el nombre del conducto de Havers. No confundir el conducto de Havers con el sistema de Havers, que es toda la estructura. Entonces esto está conformado por varios sistemas, la formación de hueso compacto en este caso. Aquí podemos observar una mejor imagen de la ostiona y del conducto de Havers. Aquí vemos el endotelio del capilar, aquí van algunos glóbulos rojos, no se observa mayor materia más que la luz. Estos son los osteocitos. Si ustedes ven, estos osteocitos tienen como prolongaciones, como que fueran pequeñas ramitas bien finas, como que fueran unas arañitas, y que se unen con otras. Estos son los canalículos nutritivos que permiten la nutrición desde la fuente vascular hacia las diferentes células, y a través de estos canalículos todas las demás células se intercomunican y se nutren de igual forma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese corte histológico muy adecuado. Aquí se puede observar el conducto vacío y aquí está el conducto lleno del sistema de Havers, que es todo esto, ¿verdad? Las láminas concentran, las láminas intersticiales que se observan en las periferias y que rellenan el espacio de las que dejan las demás ostiones. Aquí tenemos un corte de láminas intersticiales que habíamos comentado. En este es un corte desmineralizado. Aquí sí ya se utilizó hematoxilina y eosina para poderlas observar. Aquí está el conducto de Havers. Ahora, vale la pena comentar que aquí hay un capilar. Miren, de este capilar transversalmente se comunica con otro capilar
en este caso podría ser una otra ostiona. Entonces, estos sistemas vasculares como que fuera una escalerita, los conductos transversos están comunicando eh, nutrientes de una ostiona a otra ostiona. Esto le vamos al nombre de los conductos de Boltzmann, que son los que están representados a ese nivel. Entonces aquí vemos cómo se nutren de un sistema a otro. Aquí se ve otro capilar que conduce hasta acá y se van a unir en estos capilares, creando una red vascular integral en todo la estructura ósea. En diferentes niveles vamos a ver cómo se comunican estos sistemas vasculares de irrigación, ¿verdad? Aquí igual pues nos está dando la imagen de una ostiona. Los osteocitos, que son las células que quedaron ahí atrapaditas, y el conducto de Haber, que ya lo habíamos estudiado en previas oportunidades. En este corte se puede observar mejor por el tipo de tinción. Aquí están los conductos vasculares que drenan, aquí hay más que están comunicándose entre ellas, y su matriz concéntrica, su matriz intersticial, llena de fibras de colágeno en gran cantidad, llena de células que son los osteocitos, ¿verdad? Algunos que otros capilares por ahí que se logran observar. Es una matriz que tiene vascularidad y que tiene inervación, tiene todo un sistema propio de sus vasos sanguíneos a este nivel. Entonces, ¿qué tiene el tejido óseo? Vamos a encontrar nosotros que tiene ostionas o sistema de Haber. Vamos a encontrar que son líneas concéntricas que forman esta estructura, pero que también hay láminas intersticiales entre sistemas de Haber y otros sistemas de Haber. Esos espacios que quedan no completos son rellenados por láminas intersticiales, y hay líneas de cemento que son pequeñas laminitas que se observan adheridas a las otras láminas concéntricas y que permiten la adhesión completa de todos estos sistemas que se están sintetizando o produciendo. Láminas circunferenciales, estas son las últimas capas de células que lo vamos a ver en la parte periférica del hueso, y que permiten también rodear y formar la parte tanto fibrosa como celular del hueso. Y los conductos de Boltzmann, que eran los que permitíamos evaluar en forma transversales, que se comunican los capilares de un capilar de un sistema de Haber a otro capilar de otro sistema de Haber. De esta manera el hueso está haciendo prácticamente está haciendo bien adecuadamente su constitución, y aquí podemos ver nosotros nuevamente un corte de hueso. Este es un esquema que está representando todas las ostionas y todo el sistema vascular, los tubitos vasculares de los conductos de Haber, y estos son los conductos de Boltzmann, miren, que interactúa. Ahora, vean estos conductos de Boltzmann, también se comunican con la parte periférica del hueso. Esto significa que aquí como hay una capa de tejido conectivo que es parte del pericondrio, aquí hay muchos vasos sanguíneos y irrigan todos estos componentes para que el hueso tenga su sistema de irrigación, ¿verdad? Entonces esos son los vasos sanguíneos, y aquí vemos huesos trabeculados. Es un esquema de las trabéculas, y estas trabéculas tienen también sus discos concéntricos del sistema de Haber, pero no tienen conductos de Haber, ¿verdad? Esa es la diferencia entre esta parte de hueso esponjoso y esta parte de hueso compacto. La parte final, las láminas concéntricas que habíamos comentado que están en la periferia, y la capa fibrosa que protege completamente. Aquí hay mucha inervación en esta parte, es muy sensible el hueso en la parte del periósteo, ¿verdad? Y aquí tenemos esta lámina final donde termina el hueso compacto, que le damos el nombre de endostio. Entonces esta capa finaliza con láminas concéntricas, pero estas láminas concéntricas producen una proyección hacia el interior para formar espicas, que son estas que se observan a este nivel. Esas espicas, que es parte de matriz de osificación, pero con muchas cavidades donde se resguarda. Ahí esas cavidades que se aprecian a este nivel es donde se resguardarán las células madres del sistema hemopoyético o del sistema sanguíneo, del sistema de defensa, que nosotros vamos a ir estudiando en próximas clases más adelante. Aquí nuevamente tenemos nuestro hueso compacto, nuestro hueso esponjoso, las espicas o trabéculas, las láminas de la parte interna que le damos el nombre de endostio, la parte periférica es el periósteo,
las láminas concéntricas, las láminas intersticiales y los discos o sistemas de Haber o ostionas. Y aquí tenemos unas fibras que el periósteo pues insertan entre las láminas concéntricas hacia el interior de la matriz, y a esta les vamos a dar el nombre de fibras de Sharpey. Y en la parte más externa pues encontraremos todo un sistema vascular de gran calibre que permite la irrigación hacia toda la matriz completa del tejido óseo. Recordemos nuevamente, aquí en estas trabéculas, ahí está resguardada las células madres del sistema hemopoyético, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ahí tenemos una protección especial para este tipo de tejido que estudiaremos en otra clase. Y aquí es un corte histológico donde también se pueden observar más que todo un esquema del tejido esponjoso y de la matriz que corresponde a la médula ósea. Aquí nos está ejemplificando. Este es un corte a través de microscopía electrónica tridimensional, donde se pueden ver todas las láminas o todas las espicas. Este es un hueso que está constituido en su buena mineralización, es duro, es resistente, tiene cavidades de protección, pasan muchos vasos sanguíneos en ese interior de igual manera que favorecen las condiciones. Una mineralización normal y una desmineralización, ¿verdad? Este podría ser por la edad o por alguna enfermedad que podría estar desmineralizándose, y la cantidad de matriz se ve reducida en este caso. Este tipo de osificación es muy frágil y con facilidad se podría producir fracturas de patológicas o por algún trauma. Siempre hablando de estas mismas células del sistema del mesénquima, dan origen a los fibroblastos y los fibrocitos para formar el periósteo. El periósteo entonces no va a ser más que la capa externa, que está formada por dos: la capa fibrosa, que es la más externa, y la capa celular, que es la más interna, donde están las células osteoprogenitoras, que darán origen prácticamente a las células del tejido de osificación. Estas mismas células en su interior tenemos nosotros que se forma del sistema monocítico mononuclear a lo que conocemos como monoblasto. Esta célula madre del monoblasto dará origen a un macrófago que le daremos por las características particulares del sistema de osificación. Es el que va a reabsorber, el que va a fagocitar también microorganismos, pero sobre todo en este caso su función más vital es la reabsorción de matriz ósea. Esa es para extraer calcio del hueso y transportarlo al sistema sanguíneo. Entonces el osteoclasto se encarga de ello. También este osteoclasto, como un macrófago gigante, porque puede llegar a tener hasta más de 50 a 80 núcleos en su interior, es como una célula muy grande, muy gigante, y que tiene varias zonas de acción que permite reabsorber, fagocitar esa matriz y transportarla a su interior para degradar esos componentes de mineralización, extraer el calcio de la matriz, transportarlo en forma de vesículas hacia el exterior de la célula para que pueda ser utilizado. Cuando los niveles de calcio en la sangre empiezan a descender, el osteoclasto es activado para proveer de calcio. Vale la pena comentar de que durante todo el proceso de desarrollo del ser humano, hasta entre los 30 y 40 años de edad, dejará de proveer matriz, de almacenar calcio. Después de ese tiempo, ya las células no tienen la misma facilidad de depositar minerales a la matriz ósea. De ese periodo en tiempo hay que cuidarse mucho, porque empieza a desmineralizarse el hueso día a día. Ya no tiene la misma capacidad de renovar esa matriz. Por eso tenemos que tener un buen complemento nutritivo. Vale la pena aquí señalar nuestro osteoclasto con una gran cantidad de organelos, todos los núcleos, que aquí está representando 4, pero en realidad representan un montón más. Un gran contenido de aparatos de Golgi, como se pueden ver, retículos endoplásmicos en grandes cantidades. Recuerden ustedes que eso va a permitir la separación y la liberación de no solo de calcio, sino de muchas sales,
y de otros muchos componentes que son esenciales para el buen funcionamiento. Las vesículas de drenaje que secretan material ácido para degradar la matriz del tejido óseo, y las prolongaciones que como que fueran dientes permitir la absorción de esta matriz para el interior del osteoclasto. Pero el osteoclasto, para poder entrar en una actividad propia, es estimulada por el osteoblasto. El osteoblasto tiene receptores en su membrana celular a través de un sistema de señalización de segundo ligando que es favorecido por una hormona, en este caso la paratormona, que activa a esta célula, y esta a su vez activará al osteoclasto para la reabsorción de matriz, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo se integran estas dos células para el funcionamiento. Y aquí tenemos entonces nuestro osteoblasto, y aquí tenemos nuestro osteocito, que no es más que la misma célula, pero en diferentes periodos de tiempo. Y aquí tenemos un espacio que es donde el osteoclasto, cuando no está renovando matriz, está en reposo, y esta es la famosa laguna de Hodgkin, ¿verdad?, donde él se descansa en algún tiempo. La paratormona entonces es la que encargada de estimular, y esa paratormona se activa cuando los niveles de los miliequivalentes de calcio empiezan a descender, ¿verdad? De entre 8 y 10 debemos tenerlos. Cuando desciende abajo de esos valores, todo este proceso de activo. Pero también esta recibe otro receptor de otra hormona, que es la calcitonina, que es otra hormona que estimula para la síntesis y producción de matriz. Entonces hay una hormona que extrae calcio y hay otra hormona que estimula el ingreso de calcio a través de los osteoblastos para restablecer el orden de mineralidad del hueso, para crear una homeostasis en la medida de sus necesidades. La osificación. Cuando nosotros hablamos de osificación, tenemos que recordar que existen dos tipos: la intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa, se recuerdan ustedes que cuando el embrión se está formando, en la parte superior, en la parte más caudal, está el cráneo, y en nivel del cráneo empieza a formarse una pequeña membrana en toda la superficie de los hemisferios. Esas membranas, conforme el tiempo va llegando, los núcleos de osificación van penetrando y empiezan a formar tablas o láminas que permiten guardar una tabla externa, una tabla interna, y en medio algunas trabéculas de separación para crear un espacio, una área bien vascularizada del cráneo. Este le da un soporte, una fuerza increíble a estas láminas, gracias a ese esquema de trabéculas que se van constituyendo. Entonces aquí tenemos una área de células migrantes ya. Este es el tejido, como va separándose y va introduciéndose dentro de la membrana de tejido mesenquimatoso del cráneo, que dará origen prácticamente a estas nuevas células para formar la parte compacta, dura, de lo que corresponde la osificación del cráneo. Aquí tenemos nuevamente sus vasos sanguíneos, están llegando a ese nivel y se constituye como tal. Y la parte endocondral es aquella que sustituye prácticamente a los moldes de cartílago que fueron formados desde la etapa fetal y que fueron dando el desarrollo y la forma real anatómica de la estructura. Posteriormente ya ese molde ya diseñado con todas sus características y los músculos que se han empezado a insertar en sus diferentes regiones, empiezan a ser sustituidas por dentro por células de osificación, y empiezan a reemplazar las células condrógenas por células de osificación. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver esta parte. Donde está el número 1 está representando la parte de cartílago, donde está la parte 2 está representando el crecimiento de los grupos isógenos y que están aumentando, y en la parte 3 donde sufre una hipertrofia y se incrementa el tamaño de estos condrocitos, y donde incluso mueren para dejar espacios. Y aquí viene la matriz de osificación en número 4 y 5, donde los capilares migran hacia esas cavidades que están quedando vacías para poder migrar a través de sus células, llevar células osteoprogenitoras, y estas células osteoprogenitoras iniciar la formación de láminas de forma concéntricas
o empezar a dar origen a la formación de los discos de los discos concéntricos para formar los sistemas de Haber. Entonces, de esa forma, los primeros que llegan a esta zona cartilaginosa ya en hipertrofia, ya muertas algunos espacios ya abiertos, el capilar penetra y alrededor de ella llegan células madres formando un conducto, y esas células madres empiezan a dividirse para dar origen a células osteoblásticas que más adelante formarán la matriz de osificación. Entonces aquí empieza ya a observarse esa matriz, y con el tiempo esa matriz se empieza a mineralizar hasta completar todo el proceso adecuado de su mineralización. Y aquí tenemos otra vez otro corte, cartílago, vemos nosotros la zona de transición, donde esto le vamos al nombre de núcleo de crecimiento. Aquí las células están creciendo y están habiendo un proceso de proliferación. Recuérdense que el cartílago crece por aposición. Entonces ese crecimiento por aposición se van produciendo láminas y láminas, y el tejido óseo empieza a fagocitar gracias a los osteoclastos que vimos anteriormente. Fagocitan todo el resto de matriz, y hay otras células que son los condroclastos que también dan espacio para que los sistemas vasculares vayan penetrando a la matriz y puedan ir sustituyendo esta matriz cartilaginosa por tejidos de ossificación, creando los modelos de los capilares en forma longitudinal, y a través de ellos empezando a formar todas las láminas concéntricas para dar base a la estructura de un sistema de Haber, y creando sistemas de comunicación entre sistemas de Haber y sistemas de Haber, que serían los conductos de Boltzmann, que facilitarán prácticamente toda la nutrición del tejido de osificación. Entonces aquí estamos viendo nosotros ya la sustitución ya de tejido, el área vascular, cómo se van penetrando los vasos. A ese nivel llegarán células propias del tejido óseo. Y en este caso, aquí vemos cartílago, cómo las láminas se están cambiando prácticamente en sus diferentes regiones, sellando toda esta área. Los vasos sanguíneos empiezan a aparecer en un tejido donde no hay vasos sanguíneos ni existe ningún sistema de terminaciones nerviosas. Con esta última diapositiva me quedo, ¿verdad? Espero que esto les sirva de repaso de este tema. Esperamos siempre estar en contacto en las charlas que nos seguiremos teniendo conforme el curso va avanzando. Por el momento aquí lo dejamos, que pasen un buen día. Siempre cualquier duda, comentario que tengan, estamos a la orden para poderlo resolver. Gracias.